Bueno, hermanos, vamos a comenzar en esta mañana esta parte nuestra y lo vamos a hacer con una oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias que una vez más podemos iniciar la escuela dominical acompañado también de todos los niños que vienen desde el barrio y de los hogares de los hermanos también para ser enseñados e instruidos en tu bendita y santa palabra. Que tú, perdonando nuestros pecados y limpiándonos y lavándonos con la sangre de tu Hijo bien amado, nos permitas también quieto y reposadamente atender a tu palabra, ser instruidos también por ella, guiados para que la enseñanza que se dé sea para nosotros algo importante para recordar y para también buscar que esto obre en nuestras vidas para ir cambiando al modelo establecido en las Sagradas Escrituras y que tú anhelas ver en cada uno de nosotros. Gracias te damos por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, a partir de este domingo y en adelante iremos viendo la vida del Señor Jesucristo y particularmente hoy comenzamos con una de las experiencias que han de ir desembocando finalmente en la Pascua y la cruz del Calvario del Señor Jesucristo. Después seguirán con distintos temas que tienen que ver con la vida del Señor Jesucristo. Esta lectura que hemos tenido en Lucas es hasta el versículo 53. Hemos leído parte y vamos a terminar entonces de leer hasta el versículo 46. Y luego que el Señor viene hacia ellos y los halla durmiendo de tristeza, les dice: ¿por qué dormís? Levantaos y orad que no entréis en tentación. Y estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron: Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: dejad hasta aquí. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los que habían venido a él, los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del templo y los ancianos: ¿como a ladrón habéis salido con espadas y con palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y realmente este tema que está relatado, que se conoce como el acontecimiento del huerto de Getsemaní, es uno de los temas más difíciles de explicar y hasta de entender el propósito de Dios y el que tuviera que pasar por este paso previo a lo que después serían ya cosas mucho más evidentes y directas contra el Señor Jesucristo, contra su ministerio y finalmente que condujeran al Señor a la cruz del Calvario y a su muerte allí entregando su vida en favor de las almas, de los pecadores. Y decimos que es difícil porque hay secretos y enseñanzas muy profundas en el mismo Señor Jesucristo como Hijo de Dios, de parte del Padre también
experiencias personales en esa íntima y difícil relación para entender a nosotros, pobres y miserables pecadores, con una mente tan finita, tan pequeña y humana, finalmente, cargada de pecado y entenebrecida muchas veces también por el pecado y por las durezas de nuestro propio corazón. Y esta experiencia del Getsemaní es una experiencia que tiene que ver justamente con la preparación previa que el Señor tendría que enfrentar para las cosas que vendrían posteriormente. Y decíamos, tiene que ver con la necesidad que tenemos, en primer lugar, y me pasaba a mí cuando lo leía, de pedirle al Señor que me dé luz y entendimiento para poder comprenderla. Si uno lo lee, por supuesto, uno dice, sí, está clarito acá lo que dice, no es que hay nada que esté mal relatado o algo. Lo que sí tenemos que buscar en toda escritura y particularmente en estos pasajes, las enseñanzas que están por debajo de lo más visible, las enseñanzas de carácter espiritual, más allá de lo comprensible desde el punto de vista humano y de la mente humana. Y ya el Señor se había estado preparando, había estado anunciando a los discípulos lo que habría de acontecer. Hay distintos relatos, no que difieren en cuanto a su real contenido, sino que se complementan en los distintos evangelios y que nos dan una idea más completa de lo que allí aconteció. Se toma este pasaje en parte, después hay otros, para entender. Hay otros que relatan un poquito más extensamente este momento, pero ocurre seguidamente, si alguno después lo quiere hacer en su hogar, como interés propio nada más, después de toda la conversación que el Señor tuvo con sus discípulos, que lo relata más ampliamente el evangelista Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Esos 4 capítulos, todo lo que allí acontece, que comienza con un hecho muy significativo y que a los discípulos debía haberles impactado fuertemente, pues es la única manera en que el Señor les estaba enseñando de qué manera debían aprender a enfrentar todos aquellos acontecimientos más tremendos de la vida. Hay un versículo que personalmente me llamó la atención cuando estudiaba, y es el último, cuando termina el versículo 53, después del punto y coma, cuando el Señor les dice que tantas veces había estado con ellos y nunca lo habían podido extender sobre la mano, dice de esta manera la palabra de Dios: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esto nos revela un hecho muy serio, muy tremendo, pues hasta ese momento nada ni nadie había podido poner sus manos desde el punto de vista de este carácter sobre el Señor. Sí lo habían podido tocar, estuvieron aquellas personas que le tocaron y fueron sanados, la gente que se apretaba contra él, pero no de esta manera, pues es el momento en que Dios, dándole este mandamiento a su Hijo, el Hijo también permite
que la potestad, esto habla del poder del demonio directamente, la potestad de las tinieblas ponga sus manos sobre el santo y único Hijo de Dios. No había podido ponerle Satanás jamás las manos de esta manera, que estuviera en su poder, para que en él se hiciese todo lo que después aconteciera, después del Getsemaní. Entonces, yo decía, bueno, esto también ocurre porque esas son enseñanzas que tenemos que entender nosotros también. Yo pensaba para mí mismo, bueno, ¿cuántas veces en la vida de los creyentes es la hora de las tinieblas y que Dios permite que estas cosas muy fuertes, muy duras, de pronto nos sucedan y Dios las permite? Y el Señor lo decía para sí mismo, cuanto más también para nosotros, cuando dice, esta es vuestra hora, le dice a todas estas personas que no eran más que meros instrumentos, pues la visión que tenía el Señor de esto era lo que dice el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, etcétera, como dice en Efesios. El Señor no estaba mirando y no tenía temor de estas personas, pues Él mismo había enseñado en más de una oportunidad, no temáis los que matan el cuerpo, que después no hay otra cosa que puedan hacer. Semejante enseñanza estaba basado en dichos reales del Señor y con autoridad. Recordemos siempre esto, no había en Él algo nunca que no hubiese podido hacerlo, realizarlo por sí mismo. Entonces, era una hora que comenzaba una obra del Padre en Él también, muy especial. Y al ser tan difícil este momento, y lo hace como lo hizo siempre, orando al Padre. En cuanto termina todo lo que es la parte en el aposento alto, donde fue aparejado lugar para él y sus discípulos, para que allí Satanás entrara en Judas y fuese ya directamente a hablar con aquellos que ya había arreglado previamente la entrega del Señor, y les había dicho, al que yo besare 2 veces, a ese prendérsele con toda seguridad. Ese era el Señor. El Señor lo supo desde el momento en que lo escogió como apóstol para que esté con él, y estuvo con él durante 3 años y medio, lo acompañó. La verdad es que en ningún momento en las Escrituras se nos revela que el Señor haya tenido con él algún tipo de alevosía o trato distinto al que pudiera tener con cualquiera de los otros discípulos. Le otorgó absolutamente todas las mismas cosas que a los otros. Es más, permitía que, fíjense la confianza, ¿no? En primer lugar, que le diera la bolsa del dinero a alguien que era ladrón. Y después, aún podía tener el privilegio de mojar su pan en su comida, que ya eso nos habla de una intimidad muy grande. Quiere decir que el Señor, a pesar de que sabía quién era, no obstante, no hizo diferencia. Lo cierto es que le dio todas las mismas oportunidades que a todos los demás. Bueno, así es como se dirige entonces, luego de haber cenado y participado, se dirigen al Monte de las Olivas. Y acá llegan. Y comienza
algo muy especial, pues era una hora ya definida, donde la potestad de las tinieblas habrían de empezar a hacer su obra, pero también el Padre. Y llegan a sus discípulos. Lo que la palabra nos enseña es que de los 12 que él había escogido, ya quedaban 11 nada más. Judas ya no estuvo cuando participó de la cena, no participó de la cena con Judas, y menos en este momento. Ya Judas, recuerden, estaba con los fariseos y saduceos y enemigos de Cristo, y los príncipes de Israel para arreglar el tema de su entrega. Y lleva a sus discípulos, y de los que escoge, elige a 3, a Jacobo, a Pedro y a Juan. Eran 3 discípulos a los cuales el Señor amaba particularmente y les lleva para que compartan con él su hora más triste. Pues en uno de los evangelios dice el Señor que estaba muy triste su alma hasta la muerte. Y les dice a los discípulos, a esos 3 que separa, y va un poco más lejos con ellos, esperad aquí y orad. Y les dice esta frase tan importante: orad que no entréis en tentación. Una frase que tendría que ser también para nosotros siempre de enseñanza. Y él se apartó de ellos, a su vez de esos 3, como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Esta palabra o esta expresión tiro de piedra, algunos la interpretan, que lo hizo rápidamente, desde el momento que los dejó, se alejó de ellos. Algunos piensan que es más o menos la distancia que puede llegar alguien arrojando una piedra, o sea que estaba a una distancia prudencial y solo, no estaba acompañado con sus discípulos. Lo que después vamos a leer son cosas que el Espíritu Santo le reveló a los escritores santos de Dios, pero que no tuvieron oportunidad de verlo con sus propios ojos. Era algo que estaba escondido entre el Padre y el Hijo solamente. Lo relatan, pero por revelación e inspiración divina. No estuvieron presentes, no se puede decir que ellos estaban al lado de Cristo y que escuchaban lo que Él decía y que veían lo que a Él le pasaba. Todo lo que a Cristo le pasó en el Getsemaní fue a solas con su Padre celestial. Después los discípulos relatarían algo, pero en profundidad y en verdad no lo pudieron ver, sí escribir. Y acá relata esto en el versículo 42, cuando dice: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una expresión que cuando uno la lee, es realmente el único que puede decir o pudo decir estas cosas, porque es muy difícil. Podemos decir: Señor, hágase tu voluntad. Y a veces no tenemos idea de lo que significa la voluntad o todo lo que abarca la voluntad del Padre, que en este caso era justamente el que Él diera su vida en la cruz del Calvario, y más aún que esto todavía, lo que después habría de suceder en ese momento mismo. Ya allí en el huerto empieza el proceso de carga de todos nuestros pecados sobre Él. Allí es cuando empieza
a sentir el peso del pecado nuestro y ruega al Señor esta frase que no tiene que ver con el temor que muchos intérpretes, digo, por eso les decía hoy temprano, que a veces algunos piensan que era el temor, y algunos intérpretes fieles de la palabra de Dios piensan que le agarró miedo, que tuvo miedo, que hasta ese momento tenía todo el coraje, tenía toda la fortaleza, pero cuando llegó el momento previo a todo lo que le iba a acontecer, que él sabía, tuvo temor. Porque alegan, bueno, no hay que olvidarse que el Señor también era un hombre como nosotros. Lo que sucede es que no se puede decir de Cristo que era hombre sujeto a semejantes pasiones como las nuestras, como se menciona de Elías, sino que era semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Y lo que podemos decir es que el miedo es pecado. Cuando hay dudas, porque el miedo surge de las dudas, surge de la inseguridad, surge del temor de las cosas que van a pasar, y la incredulidad sobre todas las cosas, en las promesas que el Padre le había dado. Entonces, no podemos aceptar nosotros semejante cosa porque eso, la más mínima duda que hubiese podido existir en la persona de Cristo, en su pensamiento más íntimo, en lo más íntimo de sus sentimientos y de su corazón, hubiese sido causa de derrota y no hubiese podido jamás ser el Salvador de la humanidad y de nuestras vidas menos. Y este momento él deseaba realmente la compañía de los suyos. Qué importante que es el que contemos con la compañía y la oración de los hermanos. Hay algunos que creen más que otros en este sentido. Algunos dependen y esperan que los demás le acompañen en oración frente a situaciones difíciles. Estamos hablando, en este caso, no de trivialidades, sino aquí Cristo estaba contendiendo eficazmente por la salvación de toda la humanidad, de todo el mundo y de toda la creación, de todo lo hecho. Estaba redimiendo, estaba empezando ese trabajo que había comenzado desde que nació, desde la fundación del mundo, desde que fue elegido y se propuso a sí mismo para venir. Bueno, este era el momento. Así como había llegado la hora, recuerdan en Gálatas cuando dice, ¿no? Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Bueno, venido el cumplimiento del tiempo, ese Hijo enviado ahora tenía que cumplir aquello para lo cual había sido enviado. Y ya todo se había cerrado y encaminado para ese final, para esas horas, porque ya eran horas. Ni siquiera podemos hablar de días. Mientras estudiamos otros acontecimientos en la vida del Señor, hablábamos de días, de tiempo, cuando hablábamos de las parábolas, este tiempo, las enseñanzas que Él daba. Pero todo eso iba encaminándose hacia aquel día y hasta este día, en que el Señor tenía que entregar su vida finalmente. Y necesitaba la oración de sus discípulos, la compañía de estos tres siervos a los cuales Él amaba, Él quería. Y esa tristeza que el Señor sentía en su corazón, era una tristeza que la palabra de Él hasta la muerte dice. Una tristeza muy grande de todas las cosas que le acontecerían.
Y lo que sí debemos tener en cuenta y en claro siempre, que nunca tenemos que comparar nuestros sentimientos con los sentimientos que se relatan del Señor Jesús. Nunca han de ser iguales, ni en las alegrías del Señor, ni en las tristezas. En Él son sublimes, son perfectas, son santas, no hay pecado. Nosotros tenemos alegrías y tenemos tristezas de distinto carácter, pero nunca compararlas con la del Señor. No podemos, pues estamos hablando del santo de los santos. Y cuando la tristeza de Cristo, dice, era hasta la muerte, era una tristeza que ninguno de nosotros podría soportarla. Y aún él mismo la empezó a sentir. Pues dice, Lucas nos relata que se aparece un ángel del cielo y le conforta. Porque la realidad es que se moría ahí en el Getsemaní. Se moría de la carga del pecado sobre él y de esa tremenda tristeza. Y esa tristeza no era más ni menos que algo que a nosotros tal vez nos resulte hasta irrelevante, pero era la separación de la humanidad de Cristo de la divinidad de Cristo. El Padre dejándolo solo frente a una carga de pecado que él tenía que llevar porque era el Cordero de Dios que tenía que pagar por el pecado del mundo. Y aparte de eso, en sí mismo sufrir la separación de sus dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Entendemos? Cristo era hombre, perfecto hombre, alma, espíritu, alma y cuerpo, pero a su vez era Dios, por cuanto la segunda persona de la Santísima Trinidad era también. Era un hombre con dos naturalezas, la divina y la humana. Y la parte divina, esa naturaleza divina que había engendrado María, la humana, y se une a la divina en su engendración, por obra y virtud del Espíritu Santo, ahora se tenía que separar. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener contacto con el pecado. Y esa era la tristeza que lo mataba a Cristo. Por eso le pide al Señor, no para buscar otro modo, como dice acá, Padre, pasa de mí este vaso, ¿sí? No tener que pasar por esa experiencia como tal vez la podríamos buscar nosotros, y no hay otra alternativa. Y a veces a nosotros mismos también se nos da por pensar esto, ¿no? ¿No habrá habido otra forma para que Dios salvase a la humanidad que esta? ¿Por qué tenía que morir Cristo en la cruz del Calvario? ¿No podía haber Dios siendo todopoderoso como era? Y empezamos con todos esos pensamientos filosóficos de la historia de la humanidad. ¿Por qué el hombre creó a Dios pecador si sabía que iba a pecar? En fin, todas esas cosas. Pero lo cierto es que este era el único camino. No nos hagamos más cuestionamientos ni permitamos que el diablo nos obre de alguna manera confusión o incredulidad o de pensar que, bueno, entonces Dios no era tan perfecto porque sí. No. La realidad es que este era el único medio que Dios estableció para que el hombre pudiese ser salvo. Y no perdonó. No perdonó. El cual, dice la Escritura, a su propio Hijo no perdonó. Qué tremendo, ¿no?
cuando ora por los hijos, o por lo que le acontece a los hijos, somos tan indulgentes. A veces vamos a juzgar rápidamente a los hijos de los demás, pero cuando se trata de nuestros propios hijos, ahí es la cosa distinta. Ya miramos de otra manera, ya obramos de otra manera, peleamos de otra manera, juzgamos de otra manera y nos ponemos a la defensiva de otra manera. Y que no se lo vaya a tratar mal en la iglesia, porque entonces ahí sí terminamos hasta con la iglesia. En comunión con el Señor como siempre, pero en la iglesia, no, porque le dijeron tal cosa, le hicieron así. En una oportunidad una persona, sí, pero lo discriminaron a mi hijo, lo discriminaron todo el viaje. Lo estuvieron cargando las chicas, lo discriminaron, pastor. En la iglesia lo dijo, y yo ni entendía lo que en ese momento era la palabra discriminar. Y no lo mandó más a la iglesia por eso, porque se sentía discriminada la criatura. No era una criatura, era un hombre grande, es un muchacho grande. Pero bueno, así somos nosotros. Pero en cuanto a lo que Dios tenía que hacer en Cristo, ya lo estaba haciendo. Y Cristo lo estaba sintiendo. Y sobre Él estaba cayendo el pecado de todos los otros. Y se moría. Se moría. Y estando en agonía, por eso ya les digo, todo esto desde el versículo 41, el 42, lo que Cristo, y esto lo exclama 3 veces, esta expresión. Y le aparece un ángel del cielo que le conforta. ¿Qué es confortar? Fortalecer, darle fuerzas. Porque, vuelvo a repetir, ya era alguien que se estaba muriendo. Y estando en agonía, dice. Ya no es solamente un sufrimiento así nomás. Cuando agonizamos, ¿qué quiere decir? ¿Que estamos? Ya estamos muriendo, está agonizando. Son las últimas horas de nuestro respiro o nuestro aliento. Aún en esa condición oraba más intensamente. Qué intensidad la de la oración. Cuando decimos y comparamos con nuestras oraciones a veces que son tan superficiales, tan por arribita nomás, tan de texto podríamos decir, ¿no? Oraciones de texto. Cuando oramos así, porque sabemos que tenemos que orar y pedimos perdón porque tenemos que pedir perdón, pero que muchas veces se convierten nada más que en letra sin sentido, en una letra muerta, porque es por arriba. Y el Señor no, oraba intensamente. Y hace una aclaración en este texto, y dice, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y noté la intensidad. Siempre me acuerdo la primera vez que escuché esto fue por parte del pastor Alfredo Dick. Y me llamó tanto la atención, nunca había escuchado, yo era jovencito, nunca había escuchado que una persona pudiera transpirar sangre. Y él lo explicaba mucho mejor que lo que lo puedo explicar yo. Es como que trasvasaba la sangre por los poros y en lugar de salir agua o sales, como nos sale a nosotros, salía sangre. Y la mejor interpretación de esas gotas en la traducción es como coágulos de sangre. Se le formaban coágulos de sangre en su rostro, de la intensidad de las luchas. Y mientras tanto, los discípulos dormían. Y dormían de tristeza. Uno dirá,
qué miserables estos discípulos, qué miserables que son. Estando el Señor en semejante condición, ellos durmiendo. Y no podemos juzgarlos, porque no tenemos autoridad, ni física, ni moral, ni espiritual. Porque con toda seguridad, sin que llegue a ser semejante situación, ¿cuántas veces estamos durmiendo? Como dormidos, en una situación cómoda. El otro día me decía mi hija, yo había estado leyendo esto y ella lo dijo así, yo lo dije, y bueno, dice, pero cuando uno está triste duerme, ¿no? ¿Verdad? O la depresión, estamos deprimidos o tristes por algo y nos da sueño. ¿Por qué? Porque cuando uno duerme se desconecta. No pienso. Entonces a la mejor hora que espero no veo lo que llegue la noche para dormirme, porque ya hoy fue un día que me duele la cabeza ya de las cosas que he vivido. Y esperamos descansar. Qué cosa, ¿no? Y eso nos sucede con cosas de este mundo, de nuestra vida cotidiana. A veces puede ser un trabajo, un problema, una situación difícil, o una enfermedad de algún ser querido, o de noticias que esperamos que lleguen. Y a los discípulos les pasó eso. Frente a esa agonía que Cristo les dijo, mi alma está muy triste. Y yo les decía la otra vez que habíamos estado hablando, que cuando uno lee estos hechos cronológicos que fueron aconteciendo al Señor, si lo leemos con verdadero interés, es atrapante. Es atrapante porque no es una novela. Son las cosas que acontecieron, son hechos reales. Es leer la crónica de alguien que estaba condenado a muerte, y a muerte por causa mía y por causa tuya, de la inocencia del Hijo de Dios, de un ser inocente, sin pecado, que se entregaba como un cordero al matadero. Y el gran dolor del Señor, la tristeza inmensa, que en verdad es una revelación que la tuvo un siervo de Dios, con mucha luz y entendimiento, y Dios le mostró, que fue eso de la separación. Por eso exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces nosotros pensamos, porque nos está pasando una cosa muy dolorosa, pensamos que Dios ya no está, que no me está escuchando. Y hay dolores y dolores. No podemos decir que todos tenemos la misma situación. Hay hermanos que realmente pasan por experiencias de dolor. Más aún todavía cuando son aquellas cosas que, ¿cómo podríamos decir? No son buscadas por uno. O sea, que sean producto de nuestras consecuencias, que son cosas que Dios permite que las pasemos, que las suframos, y cuánto nos cuesta superarlo eso en el Señor. La realidad es que Cristo llevó sobre sí todas estas cosas. Él cargó con todas estas situaciones. Y luego la palabra de Dios, y dice, y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza. De tristeza. Era tan grande la tristeza que ellos tenían, porque presentían todo esto. Nunca escucharon esa frase cuando dicen, hoy se usan otros términos, pero es normal, cuando en un ambiente está ocurriendo algo, es como que eso se transmite.
ya sea o nerviosismo, o tristeza, o dolor, o angustia, o desesperación, es como que se siente inmediatamente. Somos seres espirituales, eso lo presentimos enseguida lo sentimos. O que haya alguien que es muy nervioso nomás, y parece esos dínamos que... ¿no? Es decir, la verdad que cuesta estar al lado tuyo, porque pones nervioso a todo el mundo. Calmate un poco, o lo que sea. Bueno, imaginémonos esta situación. Todo lo que rodeaba al Señor hasta ese momento. Y la tristeza era grande en los discípulos. Pero el Señor, no obstante ello, los despierta y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Levantaos. Estaban todos acostados en el piso durmiendo y los tiene que levantar, despertar del sueño. Y en otro de los evangelios dice que esto es por tercera vez. Y cuando están en esta situación, esto lo podemos leer en Marcos, por ejemplo, que está más en Marcos 14. Sí. Y después en 40 dice: y vuelto, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dice: dormid ya y descansad. Basta, la hora es venida. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Qué cosa, ¿no? Me venía al corazón las 3 veces también que Pablo oró al Señor para que le sea quitada aquella espina que tenía, aquel aguijón, y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. El ángel lo confortó, le dio fortaleza. Pero ¿qué le respondió el Padre al Hijo? No está declarado. Pero lo cierto es que la tercera vez es evidente que recibió respuesta del Padre. Por eso dice: basta ya, levantaos. He aquí, la hora es venida. Algo le respondió al Padre. Algo le respondió. Algún día tal vez lo sepamos, se nos revele. Pero acá quedó entre el Padre y el Hijo. El clamor del Hijo seguramente, no sé, no quiero decir nada porque estaría diciendo cosas que no están escritas. Tal vez el 53. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote. Perdón. Y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, mas esta es vuestra hora y de la potestad de las tinieblas, sí, desde ya. Por supuesto, sí, seguramente eso sabía el Señor y es lo que le dice a ellos. Pero eso nos da una idea de lo que podía haber sido la respuesta del Padre al Hijo. Pero qué duro, ¿no? También. Qué duro. Seguramente con todo amor, porque Dios amaba a su Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A Él oíd. Y todo lo que me dice el Padre, eso hago yo, decía. Y seguramente, capaz que también tendría que ver, digo capaz porque lo que este mandamiento recibí de mi Padre.
que ponga mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo, porque la realidad es que esta condición del Señor no terminó ahí nomás. Después ustedes recordarán las experiencias personales de flagelación, de castigarlo, de arrancarle la barba, de poner algo sobre su rostro y pegarle y decirle, bueno, profetiza, ¿quién te ha pegado? La corona de espinas, ser azotado, escupido, en fin, toda suerte de herejías, podríamos decir, hechas contra el Señor. Y todos esos sufrimientos los llevaron finalmente a la cruz. Y ahí en la cruz es donde Él cumple el mandamiento recibido de su Padre, pues nadie le quita la vida. Él la da de sí mismo, nadie me la quita. Yo la pongo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Nadie la quita, yo la pongo de mí mismo. Y a los discípulos les dice, bueno, descansad ya. Levantaos. Estoy en Marcos, ¿no? He aquí el que me entrega está cerca. Y vino Judas, que era uno de los 12, una compañía de ministriles, y el que le entregaba en el 44 le había dado señal diciendo, el que yo besare, aquel es. Prendedle y llevadle con seguridad. No iba a besar a otro. Al que besaría es solamente aquel. Por eso el Señor le dice, con beso entregas al Hijo del Hombre. Quedó establecido para todos los tiempos el emblema de la traición, por decirlo de esta manera. Un beso traicionero, que fue capaz de darle. Luego ya sabemos la historia de Judas, todo el remordimiento que lo llevó a colgarse y reventar el medio, desparramando todas sus tripas. Pero hacerlo lo hizo, lamentablemente. Pero esto estaba establecido para que él pudiese cumplir la obra para la cual el Padre le había enviado. ¿Cuántas enseñanzas entonces, hermanos, deberíamos entender? Porque el primero que le habla es a Pedro cuando viene. Después vendría la experiencia de la negación de Pedro. Pero le dice a Pedro, Pedro, ¿duermes? Y se dirige a Pedro, aquel que había jurado momentos antes que si era menester moriría con él, que en él nunca, aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar. Es más, si es menester que vaya a la cárcel y muera contigo, eso voy a hacer. Desde el punto de vista humano, cuánto ímpetu a veces, que esto nos enfrenta a nosotros también. Emocionales, por supuesto. Cuántas veces hacemos esas expresiones de carácter emocional, pero que después, cuando tuvo que hacerlo, lo negó de la manera en que lo negó, ya lo hemos hablado, no hace mucho, pero no obstante, él tenía que aprender, y por eso el Señor los llevó al monte de la transfiguración, los llevó al Getsemaní, ¿y a dónde más los llevó a Jacobo? A 3 lugares los llevó, cuando resucitó a la hija de Jairo. ¿Por qué? Porque tenía que dejar en ellos una impresión imborrable, para que ellos pudieran decir, a mí no me lo contó nadie, yo lo vi con mis propios ojos. Lo que hemos visto, decía Juan, lo que hemos oído, lo que tocamos, conforme, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida. Eso os escribimos. Ellos lo vieron.
lo tocaron, lo palparon. Yo supongo que los coágulos de sangre no se limpiaron instantáneamente. La imagen de Cristo, bien lo dice, verlo hemos, pero sin atractivo para que le deseemos. ¿Cuántas veces decimos, te sentís bien? Porque notamos en el rostro de una persona que no está bien. Si te pasa algo, no te veo bien, imagínense el rostro de Cristo, esas agonías, sufrimientos y lo que le esperaba, ser separado de su Padre. Y vamos a ser sinceros, porque no quiere decir que eso fue el único dolor. También estaban los dolores físicos, que si bien Cristo no tenía temor, pero no significa que no le dolería, que era indolente, que no sufriría el castigo, los clavos, el padecer en la cruz. Eso también estaba, al igual que a cualquiera de nosotros. Es tremendo. Entonces, queridos hermanos, esto nos habla a nosotros que el único que sobrellevó en victoria todas estas cosas fue Cristo. Nos enseña, Pedro lo entendió, porque después él decía, porque ninguno hay otro, ninguno debajo del cielo, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y después rechazaba cualquier tipo de adoración hacia su propia persona. Después lo comprendió. Después entendió todas estas cosas. Y nosotros también. Tal vez en el momento no entendemos muchas cosas. Que el Señor nos ayude para que en oración y entendiendo que Él es el único que puede rescatarnos y socorrernos y ayudarnos en toda necesidad, es Cristo, no hay otro. Él es el único. No hay otro que haya padecido las cosas que Él padeció. Y si no lo aprovechamos, es por nuestra incredulidad. Es por nuestra incredulidad. Porque no somos capaces de creer que Él padeció todas estas cosas por mí. Y si las creemos, muchas veces las creemos de texto, nada más. No de experiencia personal, como la tuvieron que vivir los que le acompañaron. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para este pequeño esbozo que hemos dado en Getsemaní pueda dejarnos, aunque sea una pequeña enseñanza comparativa de la obra de Cristo en favor de cada uno de nosotros y proseguir en este camino de fe en el cual el Señor nos ha puesto. Amén.